Ok, amigos, acabo de cometer, yo creo que mi primer cosa que no debería de haber hecho aquí en Corea del Norte. Y nos pusimos algo nerviosos, ya mejor nos subimos al autobús. Ok, ya me puse más nervioso. Ya pasó un rato y sigue hablando con la guía del tour. Sefi está diciendo que estamos en problemas. Él no estaba, pero se está burlando de nosotros. Y se me hace que sí estamos en problemas porque siguen ahí hablando. Se la llevo. Si observan con atención, notarán que en la base de los monumentos y alrededor de ellos hay varias escaleras, y aunque nuestra intención nunca fue faltarle el respeto a ningún monumento de Corea del Norte, nuestro error fue no darnos cuenta de que algunos de esos escalones eran parte de la estructura. Y en nuestra emoción por tomar fotos bonitas del lugar, sin darnos cuenta ya estábamos parados en el lugar equivocado, que como les digo, era muy difícil diferenciar del resto de las escaleras. Por este motivo, ahora el militar estaba conversando con nuestra guía, y aunque sé que muchos de ustedes estaban igual de preocupados que mi compañero y yo por el castigo que podría recibir nuestra guía o alguno de nosotros, la buena noticia es que afortunadamente nuestra guía logró convencer al militar de que no era nuestra intención haber causado ningún problema, y finalmente nuestra guía regresó al autobús y aquel momento quedó en nuestra memoria como una advertencia para no volver a cometer alguna otra tontería. Después de mostrarnos el monumento a la ideología Juche, nos llevaron hasta otro punto de la ciudad para conocer ahora una escultura de 50 metros de altura, construida para conmemorar el 50 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, que como dato interesante es uno de los diferentes partidos políticos que existe en Corea del Norte, porque aunque muchas personas alrededor del mundo no lo crean, Corea del Norte es una república democrática y por eso su nombre oficial es República Democrática de Corea del Norte. Pero lo interesante de todo esto es que el Partido del Trabajo de Corea fue fundado por el mismísimo Kim Il-sung en 1945 y desde que se formó el país es el único partido político que ha gobernado, siendo actualmente Kim Jong-un el presidente del partido, presidente del país, comandante en jefe del ejército de Corea y en resumen, manteniendo el control total del país con una oposición que pareciera ser meramente simbólica. Estamos caminando en este momento en una zona residencial, fuimos a tomar unas fotos de ahí del monumento al escudo del Partido del Trabajo. Me llamó la atención algo, estamos ahorita en una zona que es residencial, rodeados por varios edificios de viviendas, varios departamentos y en medio es como una zona, tal vez no se alcanza a ver porque la luz está muy baja, pero en medio es como una zona pues de un parque con dos calles y hay iluminación. Hay varias lámparas de luz blanca, pero la luz es muy bajita, apenas sí, o sea, realmente se siente súper oscuro caminar por aquí y lo único que ilumina realmente esta zona son esos letreros de letras que no sé, no estoy seguro qué dice, pero los hemos visto a lo largo de muchos lugares aquí por todo Corea del Norte y son dos letreros que están arriba de los edificios, además de otros edificios que están ahí atrás, pero eso hace que toda la iluminación de aquí de la zona se vea rojo, entonces como que en muchos lugares me he dado cuenta en muchos lugares de aquí de Corea del Norte la iluminación hacen que todo de noche se vea como rojo. Otra cosa que me llama la atención es ya a partir de las 10 de la noche no ves nada de movimiento. Realmente no hemos estado fuera del hotel más allá de las 10 de la noche porque terminamos las actividades y nos vamos directo al hotel y ya una vez que entramos al hotel ya no puedes salir de ahí, tienes que estar adentro del hotel todo el tiempo, pero desde la ventana se alcanza a ver, estamos en el piso 35, entonces se alcanza a ver a lo lejos la ciudad y lo que he notado es que a partir de las 10 de la noche todo se apaga y realmente ya no ves nada, muy poquitos autos, muy poquito movimiento, todo está muy apagado y pues bueno, sí se siente así como un poquito extraño caminar aquí en esta zona residencial en la noche. Obviamente hay mucha gente local que está caminando a sus casas o viene del trabajo, etcétera. Entonces, pues sí se ve movimiento, pero está muy, muy oscuro. Algo que no se siente o no ves a lo mejor en otras ciudades del mundo, sobre todo en capitales, en donde pues normalmente la iluminación de las calles está alta. Aquí nada más tienes la iluminación de los autos que van pasando y fuera de eso se siente una oscuridad muy profunda.
Después de visitar nuestro último monumento de este viaje, nos subimos al autobús para ir a un lugar que yo tenía muchas ganas de conocer, y en el camino pasamos por otro de los iconos más impresionantes del país. Un rascacielos de 105 pisos de altura llamado Hotel Ryugyong, que entre otras cosas es interesante por tener el récord Guinness siendo el edificio abandonado más alto del mundo. El Hotel Ryugyong comenzó a construirse en 1987 y el plan de Corea del Norte era terminar de construirlo en 1992 para conmemorar el cumpleaños número 80 de Kim Il-sung y así lograr tener en Corea del Norte al edificio más alto del mundo. Pero desafortunadamente, la construcción se retrasó debido a la crisis económica y hambruna que golpeó al país durante la década de los 90 tras la disolución de la Unión Soviética. Así que durante muchos años el edificio lucía de esta manera y los sueños de Corea del Norte por completar la construcción del rascacielos más alto del mundo se vinieron abajo cuando en el año 2009 Dubái construyó la Torre Rosa, superando en altura a la de Corea del Norte. Aún así, en la actualidad el edificio luce impresionante, ya que entre los años 2008 y 2019 retomaron la construcción de la fachada y se le fueron agregando elementos como una pantalla de LEDs gigante en toda la fachada que por las noches nos deleita con animaciones y escenas de películas que muestran el orgullo de Corea, la bandera y frases patrióticas sobre la República. Y aunque por dentro el edificio se encuentra completamente vacío y abandonado, por lo menos en el exterior, gracias a la fachada que le han construido, luce como un rascacielos muy moderno, perfecto e impresionante. Algo así como una analogía casi perfecta de muchas de las cosas que vimos en Corea del Norte. Y precisamente para seguir descubriendo la perfección de este país, ahora nos llevaban hasta un sitio que en cualquier otro lugar del mundo podría ser considerado como algo tan ordinario y común que no resulta interesante visitar como turista, pero por alguna extraña razón, cuando viajas a Corea del Norte, te incluyen como uno de los atractivos turísticos dentro de la agenda de actividades una visita al supermercado. Amigos, estamos a punto de entrar a un supermercado de aquí de Norcorea. Nos trajeron, esto es como parte del tour y esto es como uno de los highlights en cualquiera de los tours que ustedes hagan a Corea del Norte. Los van a traer al supermercado, es como pues de lo que quieren que la gente conozca y que vean. Ahora, este es donde compran los locales. Nos dijeron que no podemos grabar adentro. En esta ocasión pues voy a tratar de grabar lo que pueda, así que de antemano les pido una disculpa si las tomas no quedan como muy bien. Va a estar la cámara como lo más escondido posible. Y aquí no podemos pagar con la moneda china, que es con lo que hemos estado pagando en lugares donde están los turistas, como en el hotel. Aquí tenemos que pagar con la moneda local. Entrando nos vamos a cambiar el dinero que traemos chino a moneda local y cuando terminemos lo que nos haya sobrado lo tenemos que volver a cambiar a moneda china porque es un delito criminal sacar dinero local de Corea del Norte del país. Entonces pues bueno, vamos a entrar y a ver qué tal nos va. Esto va a estar interesante. Al entrar al supermercado, lo primero que nos encontramos es un aparador central con productos de aseo personal en unas vitrinas y junto a este lugar un módulo que funciona como una casa de cambio. Aquí todos teníamos que hacer fila para cambiar nuestro dinero de yuan chino a la moneda local, el won norcoreano. Y como podrán darse cuenta, yo trataba de grabar a escondidas lo más que podía, así que les pido una disculpa y espero comprendan que habrá momentos en donde las tomas estarán muy lejos de ser perfectas. Dicho esto, una vez que cambié mi dinero a la moneda local, procedí a tomar un carrito y después me dirigí a la zona del supermercado en donde venden los alimentos, localizada en el primer piso, y probablemente lo único que podría grabar, ya que el segundo piso en donde venden muebles, ropa y artículos para el hogar estaba repletos de guardias vigilando por todos lados. Mini Markets, bienvenidos a este video de qué venden en el súper en Corea del Norte. No creo que nadie haya grabado este video aún, digo, qué venden en el súper de otro país. Ya hay muchísimos videos de eso en YouTube. Yo de hecho era de los que pensaba que no me gustaría hacer un video de eso porque se me hacen como, pues muy, ya todo el mundo los hace, pero no podía dejar de pasar esta oportunidad. Ahora estoy hablando así porque está prohibido grabar aquí. Entonces no nos queremos meter en problemas, no queremos hacerlo obviamente en Corea del Norte, sería lo más tonto que podríamos hacer, así que vamos a tratar de disimular. A partir de este momento todo se los voy a decir en voice over para que no tengamos problemas. Bye. Ok, empezamos por el pasillo de los dulces. Todos los dulces se ven como esos dulces genéricos de piñata, que son como estas bolsas donde vienen varios dulces así muy pues genéricos. Hay dulces de leche, veo dulces de fresa, hay dulces, estos son como de menta,
esto está interesante, tienen ISO 22000. Según tengo entendido, digo, no sé mucho de ISOs, pero según tengo entendido, esto del ISO es como el control de calidad y es una medida internacional. Entonces me causa curiosidad cómo Corea del Norte, siendo un país tan aislado del resto de los países en el mundo, pues tengan como esos certificados. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos acá la zona de pan, de panecillos. Esto se ve que son como postrecitos o... Son como postrecitos con ajonjolí. Tenemos dinero de Corea del Norte para gastar aquí. Tengo 30 minutos para comprar pues lo que sea que encuentre raro o que se me antoje llevar a México. Veo de todo tipo de cosas que encontraríamos en cualquier súper normal. Ahora, sé lo que ustedes están pensando. Oye, Alex, todo eso es montado, es un show que ponen para que los turistas o para que el resto del mundo diga, en Corea del Norte todo está bien, no está tan mal. Y pues bueno, parte hay de eso, tal vez parte hay de realidad. Lo que sí es que hay gente local aquí comprando, o sea... Pausa. Quiero que pongan atención a la señora de chamarra guinda, ya que aunque yo todavía no lo sabía, el supermercado en este piso estaba repleto de señoras con este uniforme y todas ellas muy vigilantes de cada paso que diéramos los turistas. Veo mucha gente de todo tipo de... Creo que me estoy metiendo en problemas porque ya me vieron grabando y llegaron a donde yo estaba. Vamos a meternos a este otro pasillo. Mira, órale. Esto está interesante. Tienen papas Lay's, papas de limón. Pero no sé si son coreanas. ¿Dónde? No dice de dónde son hechas. Probablemente si estás viendo este video en la tranquilidad de tu casa, ya habrás notado alguna pista sobre el origen de estas papas, pero para mí en ese momento, con la presión de todo lo que sucedía a mi alrededor, se me escapó el detalle de las letras chinas en el empaque, lo cual nos dice que aquel producto era importado desde uno de los países amigos de Corea del Norte. Pero son papas de limón. Esto cuesta 6,600, lo que sea que se le llama a la moneda coreana, 6,600 monedas coreanas. No sé cuánto traigo, yo cambié. Miren, wow, no me imaginé que fuera a haber Nesquik en Corea del Norte. Tienen Nesquik National, ¿dónde? Quisiera ver en dónde está hecho esto. Esto tiene alfabeto cirílico. Algo me dice, o sea, esto me dice a mí que este cereal es de Rusia. Es hecho en Rusia y es vendido aquí. Ahora, Rusia es muy amigo de Corea del Norte. De hecho, pues Rusia fue un gran personaje que influyó en que Corea del Norte existiera, porque ellos fueron los que pusieron a Kim Il-sung en el poder. Entonces, pues siempre han sido muy amigos. Bueno, no Rusia como tal, pero sí la Unión Soviética. Pero hay Nesquik, qué extraño. Jamás pensé que fuera a haber Nesquik en Corea del Norte en un supermercado. Tenemos, pues aquí hay como papitas. Esta es la zona de las papitas. Tenemos papas de cangrejo. ¡Wow! Estos son como taquis. Son como tortillitas envueltas, o más bien como patitas de cangrejo hechas frituras. Tenemos papas de res. ¡Wow! Papas de miel. ¡Qué loco! Oigan, esto está súper loco. Tenemos... ¡Wow! ¿Qué es esto? Papa como de... Ay, perdón, disculpa. Ya me vio una señorita que trabaja aquí. Ay Dios, creo que me estoy metiendo en problemas. Se me quedó viendo una de las señoras que trabaja aquí y se le quedó viendo a la cámara. Está prohibido grabar, me advirtieron cuando llegamos que no podemos grabar. Pero estoy tratando de hacer esto pues lo mejor posible para que ustedes puedan también ver lo que estoy viendo yo. Ok, ya estamos en el pasillo de las galletas. En cuanto a galletas, tenemos puras cosas como que no ubico, no conozco. Y en este momento llega una de las señoras y me pongo más nervioso. Ok, estamos en la zona de los dulces. Aunque no se alcanza a apreciar en la cámara, ahora me encontraba rodeado de 3 señoras que me observaban con atención y yo intentaba disimular como si estuviera eligiendo algunos dulces. En cuanto a dulces, tenemos igual dulces muy similares a los que vemos allá en Occidente. Dulces de café, dulces de fresa, estos son de ginseng, dulces de elote. Pero por más que lo intentaba, no lograba esconderme de las señoras vigilantes.
Me está poniendo súper nervioso que pasan las empleadas y como que ya más o menos me ubican porque están pasando y todas se me quedan viendo directamente a los ojos y a la cámara. Y una vez más, me apareció una vigilante por sorpresa y tuve que bajar la cámara y actuar de la manera más natural posible. Al seguir explorando llegué al pasillo de los artículos de aseo personal y luego a los de la limpieza del hogar. Para este punto, las señoras vigilantes ya me habían regañado y aunque sí logré captar ese momento en la cámara, me obligaron a borrar frente a ellas el video y me dijeron que estaría en graves problemas si volvían a ver que estaba grabando. Así que para no arriesgarme más, tuve que esconder mi cámara adentro de la manga de mi chaqueta y desde ahí intentar grabar los productos que me encontraba y entre los cuales realmente no había nada que pudiéramos considerar extraño en otro lugar del planeta. Pero teniendo en cuenta que nos encontrábamos adentro de Corea del Norte, resultaba extraño encontrarme con productos que incluían a personajes animados de países enemigos como Japón o Estados Unidos. Y sobre todo si tenemos en cuenta que dichos personajes son tan solo una parte de todo lo que está censurado dentro de Corea del Norte y que la gente tiene prohibido conocer, o al menos la gente que no tiene permiso para entrar a este supermercado. Porque revisando en internet me encontré el documental de otro turista de nacionalidad rusa que al visitar este lugar notó que en la entrada existe un filtro de seguridad que solo le permite el acceso a ciertas personas y muchas otras se quedan mirando desde afuera. Pero a final de cuentas, sea este un supermercado auténtico de Corea del Norte o solo un sitio exclusivo para la élite del país, lo que me parece realmente interesante es el motivo por el cual a los turistas nos lleven a conocer un supermercado, como si se tratara de demostrar que en Corea del Norte también tienen supermercados, aun cuando muchas de las cosas que vi ahí adentro se contradicen con muchas de las otras cosas que las mismas guías o la historia de Corea del Norte nos contaban. Por ejemplo, en Corea del Norte no existen las marcas de productos o el consumismo, porque todo lo que sus habitantes necesitan se los brinda el gobierno. O según la historia de Corea del Norte, la ideología Juche nos habla de que el pueblo coreano es autosuficiente y no necesita de ningún apoyo militar, ayuda o productos de ningún otro país del mundo. Y sin embargo, el supermercado está repleto de productos provenientes de países aliados como Rusia o China y con personajes de países enemigos capitalistas como Japón o Estados Unidos. Y por último, si bien es cierto que en otros países también te podrían regañar si te ven grabando en el supermercado, lo que yo no entiendo es cuál es el objetivo entonces para llevarnos como turistas a conocer un supermercado, pero al mismo tiempo estar tan preocupados por vigilar que no documentemos absolutamente nada. Pero bueno, sea cual sea la razón detrás de este paseo, al final me compré mis papitas chinas sabor limón y pasé a la casa de cambio para convertir mis wones norcoreanos en moneda de China y así no correr el riesgo de que me arrestaran en la frontera acusado por intentar salir del país con un billete de Corea del Norte en mi cartera. Ya después de vivir un día lleno de museos, monumentos y estrés, llegaba la hora de ir a cenar y para nuestra última cena como grupo, nuestras guías nos llevaron a un restaurante de barbecue coreano que curiosamente también tenía un museo en el segundo piso, el Museo de las Estampillas Postales de Corea del Norte, un lugar que nos muestra los diferentes diseños que han tenido las estampillas postales del país a lo largo de su historia, algunas retratando al líder, otras con escenas del pueblo coreano siendo autosuficiente y muchas otras con escenas militares que mostraban el orgullo de la milicia norcoreana. Pero entre tantos diseños de estampillas, algo que definitivamente me quedaba claro es que para Corea del Norte el tema de las estampillas postales es toda una tradición y orgullo, ya que en cada una de las tiendas de souvenirs que nos encontramos a lo largo de todo nuestro viaje, siempre estaban presentes como uno de los productos estrellas del país. Después del museo bajamos al restaurante y al ser esta nuestra última cena juntos, después de 5 días conviviendo en un viaje lleno de experiencias inolvidables, ahora todos en el grupo nos sentíamos más relajados, más unidos y más emocionados de estar llegando al final de nuestro viaje. Ningún viaje a Corea es un viaje a Corea si no comemos barbacoa coreana. Estamos ahorita en un barbecue, Korean barbecue. Estamos ahorita probando diferentes cosas que tenemos aquí. Un barbecue coreano, para los que no conocen, es esto. Prácticamente es una mesa con 2 fogones aquí que tienen unos tubos como extractores de humo. ¡Ah!
Lo que hacemos pues es poner nuestra comida ahí en la cazuela esta, o no sé cómo se llama. Aquí lo calientas y ya después te lo sirves en tu plato. Ahora tenemos toda clase de alimentos aquí, lechugas, dumplings, que son como una especie de harina pastosa, rellena de pues, diferentes cosas, a veces de carne, a veces de vegetales raros. Y por este lado cerveza, obviamente no puede faltar la cerveza en todas las comidas coreanas que hemos tenido, y ya lo he dicho, en todas las comidas coreanas que hemos tenido, siempre nos dan cerveza, es de cajón. Y mientras disfrutábamos de nuestros alimentos y conversábamos alegremente, en la televisión del restaurante nos deleitaban con un concierto norcoreano presentado por la Orquesta del Ejército de Corea. Obviamente con imágenes del líder, la bandera y un gran espíritu de patriotismo en el ambiente. Y además de la programación oficial de Corea del Norte en todas las televisiones de todos los lugares a los que íbamos, otra cosa que también podrán notar si revisan todos los episodios de nuestro viaje por Corea del Norte es que siempre que nos llevaron a comer o a cenar en algún lugar público, nos llevaban a lugares que estaban exclusivamente abiertos para nosotros, como este restaurante, o en el caso de otros restaurantes que sí estuvieran abiertos al público, siempre nos llevaban a un salón dentro del restaurante apartados de cualquier otra persona local. So, vamos a ver qué opina gente de otros países sobre México. En este momento les vamos a preguntar, so, what did you think about Mexico? Have you been to Mexico before? No. Okay, where are you from? Denmark. Él es de Dinamarca. What have you heard of Mexico, or what is your idea of Mexico? Like, you can say, it doesn't matter, you can say whatever you think. If it's bad, that's fine. You think it's a safe place to go? No. No, it's not a safe place to go. So you've Don't seen the go media. there. Don't go there. It's Alex Tiendas there. So no, it's fine. You can say that. You've seen it in the media, or I don't know if it's for YouTube, but I heard that a tourist family got killed. oh yeah, That's all. that was actually recent. you, Okay, lo de la familia Levarón. Ahora vamos a preguntarle a otra pareja. Ellos son, where are you guys from? You're not gonna get away. Oh no. So where are you from? You're shy? Yeah. All right, where are you from? Wales. Wales. You think it's safe to visit? Yeah. You gotta be honest. Don't. I don't No, read- no I one's don't- gonna judge you on the video. No, I don't read the news or anything. So You don't read the I try news. to stay out of it. What about Sweden? Sweden. Sweden Say Mexico, drags. Mexico what? Drags. Drugs? Like drag queens or? Drugs. Oh, drugs. So you've seen Mexico, there's a lot of drugs. Yeah. The cartels and all that. Yeah. You think it's safe to visit? Like Sweden. Like Sweden, yeah. Is it? Really? We wouldn't know that. So you've seen that in the media. It's a lot of drugs in Mexico. Everyone agree with that? Yeah, I think so. Bueno, este fue un pequeño experimento. Thank you, everyone. Este fue un pequeño experimento, nada más para ver como cuál es la perspectiva de mi país en otros países. ¿Por qué lo hago? Porque muchas veces nosotros vemos, precisamente ahorita que me encuentro en Corea del Norte, me puse a pensar, muchas veces nosotros vemos en televisión o en los medios de comunicación información sobre otros lugares a los que nunca hemos ido y que probablemente sí existan ciertas cosas. Por ejemplo, esto de la familia que mataron en la carretera ahí en México, pues sí sucedió. Sin embargo, eso puede hacer que una persona que nunca ha ido a un país, que nunca ha visitado alguna cultura, pues piense que todo es así, que si él va a ese país a lo mejor de visita, corre mucho peligro, que a lo mejor sus amigos, sus familiares, si él les dice, oigan, voy a ir a México, le dicen, no vayas ahí, estás loco, ahí matan gente. A lo que voy es, sí, hay este tipo de situaciones, y ya después mejor les explico con más calma cuál es mi punto para no interrumpir aquí tanto la cena. Pero hay un punto detrás de todo esto y es a lo que quiero llegar. Y ahora para todos ustedes, un poquito de danés para ustedes. Skud ud til alle mine mexikanske venner. Jeg er glad for, at vi har fået lov til at møde Alex, og han er en skidefin fyr. Tak for I really hope you're saying Ok, bueno, gracias. Si alguien sabe danés, por favor pónganmelo aquí abajo en los comentarios. Yo no entendí, pero espero que hayan sido cosas bonitas. Me cae muy bien ese sujeto, es muy amable. Después de cenar, por fin era el momento de regresar al hotel y descansar porque al día siguiente teníamos que tomar nuestro tren para salir de Corea del Norte. Pero en este último trayecto del día y después de haber vivido tantas aventuras juntos, tantos momentos de tensión y tantos momentos de aprendizaje, nuestra guía nos regaló unas palabras de agradecimiento
y despedida, además de pedirnos de una manera muy bonita que le mostráramos al mundo que la gente de Corea del Norte no es tan mala como muchos piensan o lo pintan. Y a final de cuentas, Miss Lee, nuestra guía, en todo momento siempre fue una persona muy linda con cada uno de nosotros, resolvió cada una de nuestras dudas y aunque existen diferencias ideológicas, al final del día todos somos seres humanos llenos de sentimientos, sueños y creencias. Lo más bonito de la noche fue el momento en el que después de unas palabras de despedida, Miss Lee nos dijo que como agradecimiento por haber convivido con ella todos estos días, nos iba a cantar un pedacito de su canción favorita, el himno nacional de Corea del Norte. Después de la emotiva participación de Miss Lee cantando el himno nacional de Corea del Norte, nos hizo una invitación abierta para que alguno de nosotros pasara a cantar una canción. Y definitivamente yo no iba a volver a cantar Querida frente a todos. Pero como nadie se ofrecía y a mí se me hacía descortés dejar que Miss Lee cantara solita frente a todo el autobús, yo me ofrecía a pasar al frente, tomar el micrófono y hacer historia en Corea del Norte. Ok, amigos, en este momento estoy a punto de caerme. Estoy en un autobús en Corea del Norte a punto de cantar el himno nacional. No sé cómo debería de sentirme, si orgulloso o apenado porque hay público. Pero bueno, estoy muy orgulloso, obviamente. Vamos a cantar nuestro himno nacional mexicano en Corea del Norte. Venga, creo que es la primera vez que se ha cantado el himno nacional mexicano en Corea del Norte. Y esto es por Alex Tienda, qué emoción. Ok. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Todos juntos. No, nobody knows it. Okay. That's it. Amigos, qué emoción. Acabo de cantar el himno nacional mexicano en Corea del Norte y tenemos público. Thank you very much. You're a beautiful guy. El gran día había llegado. Eran las 7 de la mañana y yo me despertaba emocionado de saber que aunque había disfrutado mucho este viaje, también me moría de ganas por comunicarme con mi esposa después de 5 días de estar completamente incomunicado y aislado del resto del mundo. Me levanté de la cama, abrí la ventana y disfruté de la increíble vista del amanecer sobre la ciudad de Pyongyang por última vez. Todo lucía igual que los días anteriores. A la distancia se veían los autos, bicicletas y autobuses repletos de personas que se dirigían a trabajar o a estudiar. Era otro día normal para cada uno de ellos. Otro día escuchando canciones de grandeza patriótica. Otro día rindiendo homenaje a los líderes y haciendo reverencias. Otro día repitiendo y escuchando los nombres de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un durante todo el día, cientos de veces, una y otra vez. Y aunque yo sabía que para la mayoría de esas personas eso es algo cotidiano y con lo cual muchos de ellos viven felices, para mí era una situación un poco distinta. Una experiencia que comencé a vivir apenas 5 días antes y que al principio me causaba incomodidad o desagrado, pero que increíblemente el poder de la repetición, las imágenes y las historias es tan grande que a veces juega con nuestra mente y nos hace comenzar a aceptar situaciones o comportamientos que bajo otras circunstancias veríamos como algo absurdo. Por este motivo, yo sabía que ya no podía pasar un día más dentro de Corea del Norte sin que aquello comenzara a influir psicológicamente en mí. Así que muy emocionado, me bañé, empaqué mi maleta y me despedí por última vez de aquel piso 35 para bajar a desayunar al restaurante. Ya en el desayuno disfruté por última vez de la exquisita gastronomía coreana que había estado comiendo durante toda mi estancia. Luego me dirigí al lobby del hotel y después de entregarle a mi guía la llave de mi habitación, me regresaron mi pasaporte, el cual había sido retenido, al igual que el de todos mis compañeros, desde el momento en el que entramos al país. Una situación bastante extraña si tomamos en cuenta que en ningún otro país del mundo te quitan el pasaporte al entrar y te lo regresan al salir. Al menos no de los que yo sé, pero supongo que aquí en Corea del Norte lo hacen para asegurarse de que no te vayas a escapar del grupo de turistas con la intención de quedarte a vivir a escondidas en el país.
Ya con mi pasaporte en mano, abrí la puerta del lobby, tomé un respiro y caminé por última vez hacia el exterior del misterioso hotel internacional Yanggakdo de Pyongyang. Ha sido una semana larga, pero muy interesante. Es hora de volver a casa. Me subí al autobús que durante todo nuestro viaje nos llevó a conocer los lugares más impresionantes de Corea del Norte, y en el camino a la estación del tren yo quería aprovechar mis últimos momentos de convivencia con nuestras guías coreanas para resolver la mayor cantidad de dudas que tuviera antes de salir del país. Y entre todo lo que platicamos, me explicó un montón de cosas interesantes sobre la vida cotidiana dentro de Corea del Norte. Por ejemplo, sobre el Día de la Mujer, que si estás viendo este video durante el estreno, sabrás que el día de hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer en diferentes partes del mundo. Y aunque Corea del Norte es un país que se mantiene aislado de las costumbres y tradiciones del resto del planeta, curiosamente, el 8 de marzo ellos también celebran el Día de la Mujer, y según lo que me platicaba nuestra guía, durante este día se acostumbra que los hombres de Corea del Norte consientan a las mujeres, les compren flores, les preparen la comida y en general hacen todo para que ellas disfruten de un gran día. Así que si tú estás viendo este video desde Corea del Norte o en cualquier otro lugar del mundo que celebren este día, te invito a que me digas aquí abajo en la sección de comentarios de qué manera conmemoran en tu país esta fecha tan especial para las mujeres. Y ahora, volviendo a las celebraciones de Corea del Norte, entre otras cosas también celebran el Día del Trabajo cada 1 de mayo, al igual que lo hacemos en México y en otros países. Pero además de hablar sobre los días festivos, también le pregunté sobre el sistema de salud, educación y vivienda, y ella me explicaba que en Corea del Norte todo eso se los brinda el gobierno a sus habitantes completamente gratis. En cuanto al sistema de estudios en Corea del Norte, los niños van al kinder entre la edad de 1 y 5 años. A los 5 años entran a la primaria y ahí les enseñan historia, matemáticas, naturaleza y algo de inglés simple, aunque dice mi guía que el líder supremo Kim Jong-un tiene intenciones de meter otros idiomas como el alemán, ruso y el chino. Después de la primaria viene lo que le llaman el middle school, y en la primera parte aprenden sobre la cultura e historia de Corea, además de otras materias iguales a las de nosotros. Y en la segunda parte estudian sobre el mundo, historia, geografía y cosas más avanzadas como biología y química. El tiempo total de estudios son 12 años en total obligatorios, y después ellos pueden decidir si quieren ir a la universidad o trabajo social o al ejército. Sobre el servicio militar, me dijo que no es obligatorio, pero todos los hombres y mujeres lo ven como algo honorable y todos los jóvenes piensan que para defender al país tienen que entrar al ejército. De hecho, el ejército es tan honorable dentro de la cultura de Corea del Norte que hasta las mujeres que ya buscan pareja, buscan a alguien que haya estado o que esté en el ejército actualmente, ya que para ellas eso habla de un hombre muy capaz debido a que el sistema militar no es nada fácil y los soldados tienen que pasar por un entrenamiento muy riguroso y pesado. En el tema de la universidad, para ir a la universidad, cada estudiante debe de poner 3 opciones de carrera y universidad. La aplicación para la universidad es la misma para todas las escuelas y en la misma fecha, y si el alumno tiene buenas calificaciones, puede elegir su primera opción. En Corea del Norte existen 200 universidades. La mejor universidad es la Universidad de Kim Il-sung, fundada en 1946, un año después de la liberación de los japoneses. Los norcoreanos pueden ir a estudiar en otras universidades del mundo si lo desean, a países como China, Rusia y algunas de Europa. Algo que se me hizo muy interesante es que los extranjeros también pueden venir a estudiar a la Universidad de Kim Il-sung en Pyongyang, y en caso de estar interesados, tendrían que aplicar por medio de la Embajada de Corea del Norte en su propio país. En el tema de vivienda, a todos los habitantes de Corea del Norte se les brinda una casa o un departamento completamente gratis, pero lógicamente ninguna vivienda le pertenece a la gente sino al gobierno. Algo similar sucede con los carros, pero los carros solamente se le asignan a las personas que lo necesitan para su trabajo. La manera en que funciona el tema de la vivienda es muy interesante y según la explicación de mi guía, en las tradiciones coreanas, después del matrimonio la pareja se va a vivir a la casa de los papás del esposo. Y contrario a lo que podríamos pensar en nuestros países, cuando esto sucede, no son los papás del esposo los que mantienen a la nueva pareja, sino todo lo contrario. La tradición en Corea del Norte es que el hombre y su esposa mantienen a los papás del marido en casa de los papás. O en otras palabras, si una pareja tiene una hija, eventualmente ella crecerá, se casará y se mudará a la casa de sus suegros, dejando abandonados a sus padres. Pero si tienen un hijo, cuando se case, la esposa se mudará con ellos a la casa y la misma esposa de su hijo es la que cuidará de ellos hasta que lleguen a la vejez y mueran.
Por este motivo, en Corea del Norte valoran muchísimo el nacimiento de los varones, y si salen mujeres, tienen hijos hasta que salgan hombres, porque si no, no habrá quien los cuide cuando sean ancianos. Ahora, seguro ya te estarás preguntando cómo le hacen para caber todos dentro de la misma casa una vez que llega la nueva pareja, y los hijos, y los nietos. Y mi guía me explicaba que cada persona en Corea del Norte está asignada a una unidad de trabajo. Esta unidad de trabajo es la que les indica en dónde van a trabajar, cuánto van a ganar y la que les brinda todo lo necesario como vivienda, dinero para el transporte, ropa, entre otras cosas. Y para que lo entiendas mejor, imagina que Corea del Norte es una escuela y la unidad de trabajo es el grupo que a ti te asignaron. El maestro de tu grupo es el jefe de tu unidad. Y al igual que un maestro te dice qué tareas tienes que hacer, en dónde te vas a sentar o cuáles son tus responsabilidades, en la unidad de trabajo te asignan todas tus responsabilidades como ciudadano y también se encargan de cubrir todas tus necesidades. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, se muda con los papás del esposo y necesitan una casa más grande. La unidad de trabajo es en donde las familias aplican para que los cambien a otra casa suficientemente grande para todos. Y suponiendo que la nueva pareja se quiera mudar a una nueva casa para ellos solos, tienen que aplicar con su unidad de trabajo y si hay casas disponibles les darán una. Dependiendo de qué tanto contribuyen al sistema es si les dan o no les dan una casa y qué tan grande será. En un inicio les dan departamentos pequeños como de 60 o 70 metros cuadrados, pero después pueden aplicar para algo más grande si así lo necesitan. Dentro de la plática mi guía también me contaba que ella tiene un hijo y como trabaja y está ocupada, manda al hijo a casa de sus suegros y ellos le cuidan al hijo. También me habló sobre algo que se me hizo muy interesante, que es las costumbres para conseguir pareja en Corea del Norte. En Corea del Norte son muy tímidos para ligar y lo que hacen es que los amigos, papás o hermanos funcionan como matchmakers, o sea que son los que van con la otra persona y le dicen que su amigo está interesado en ella. En otras palabras, los matchmakers son como un cupido y le dicen a la otra persona qué ponerse, el lugar, la hora y así arman la cita para sus amigos. Las mujeres se casan entre 25 y 30 años, hombres entre 26 y 32 y Corea del Norte casi no tiene mamás solteras. Tampoco hay divorcios, ya que los papás no lo permiten y siempre tratan de arreglar los problemas de las parejas de sus hijos, porque el divorcio es muy mal visto en Corea del Norte. Cuando una pareja se quiere divorciar, los amigos te piden que no lo hagas. En las unidades de trabajo te dicen que no lo hagas, y en general es algo muy vergonzoso. Otra cosa interesante es que si los papás de la novia se oponen a la boda, aún hay posibilidades de que suceda la boda. Pero si los papás del novio son los que dicen que no, entonces no hay boda, porque la pareja se iría a vivir a su casa, y los papás del novio al final de cuentas tienen la última palabra. En cuanto a las ceremonias de las bodas, a diferencia de nuestras costumbres, no se hacen en salones de fiesta o lugares ostentosos. Tampoco se hacen con un sacerdote, ya que no tienen esas religiones. Antes se hacían en las casas, pero ahora se hacen en los restaurantes. Es una gran fiesta, la más importante de sus vidas, y se invita a las familias, amigos, compañeros de unidad de trabajo, y el matrimonio se hace oficial cuando intercambian copas de su licor llamado sosu. Y a diferencia de nuestros países, en donde generalmente la boda se hace primero ante el gobierno y después la ceremonia, aquí después del restaurante es cuando ya van y se registran ante el gobierno. En cuanto al sistema de salud, tienen doctores asignados para cada zona de viviendas, y ellos están al pendientes de si la gente en su zona se enferma. Si alguien está enfermo, a diferencia de nosotros, ellos no tienen que ir a visitar al doctor al consultorio, sino todo lo contrario. El doctor va, lo visita en su casa y le da todo el seguimiento a su enfermedad. Obtienen el diagnóstico con un equipo occidental y dan los tratamientos con medicina tradicional de Corea del Norte. Pero si los casos médicos ya son más graves, entonces utilizan remedios occidentales. Ahora, cabe mencionar y aclarar que todo lo anterior que les dije fue la versión que me dio mi guía sobre muchas de las cosas cotidianas de Corea del Norte. Pero entre todas esas cosas, hay otras versiones muy distintas y casi completamente opuestas de la misma gente que ha escapado de Corea del Norte y han escrito libros, han dado conferencias o se han hecho documentales con sus testimonios, así que realmente podría haber cosas ciertas o engañosas en ambas versiones. Después de la interesante plática con mi guía, ya estábamos llegando a la estación de trenes, aquella que conocí cuando llegué a Pyongyang y que me había impresionado por sus letreros rojos sobre los edificios. Ahora estábamos llegando de día y frente a la estación había muchísimas personas, entre turistas chinos que al igual que nosotros ya se retiraban del país, pero también había gente de Corea del Norte que tomaría el mismo tren que nosotros hasta la frontera. En el ambiente se respiraba un aire lleno de emoción y de alegría. Todos cargábamos nuestras maletas y entrábamos a la estación con una sensación completamente distinta a lo que vivimos justo en este mismo lugar, pero unos días antes cuando llegamos al país. En aquella ocasión reinaba en nosotros un sentimiento de miedo combinado con nerviosismo, pero el día de hoy era distinto.
El día de hoy entrábamos a esta estación con la experiencia de haber disfrutado de 5 días conociendo la cultura de Corea del Norte, aprendiendo sobre su historia y sobre todo descubriendo un lado mucho más humano de su gente. En el andén, todos los grupos de turistas chinos se organizaban para abordar el carro de tren que les tocaba. Yo aprovechaba hasta el último instante para capturar con mi cámara el momento de nuestra partida. Me llenaba de emoción voltear hacia el edificio de la estación y volver a ver el letrero rojo de letras blancas con propaganda política que tanta impresión me había causado cuando llegamos a Pyongyang aquella noche. Me causaba mucha emoción pensar en todo lo que había conocido y lo que había vivido desde aquel momento en mi llegada hasta el día de hoy a mi salida. Eran las 9:54 de la mañana, ya tenía que abordar el tren porque estábamos a muy poco tiempo de partir. Busqué el vagón que me habían asignado, el número 23. Me despedí de una de mis guías y abordé con la misión de encontrar ahora la cama que indicaba mi boleto. Al entrar al vagón, caos total. Mi cama estaba hasta el fondo de este vagón y el pasillo estaba ocupado por todos los turistas chinos que aún se estaban instalando en sus lugares. Sí, gracias, con permiso. Sí, gracias. Ahí nomás para pasar, gracias, muchas gracias. I will be going on. All right, thank you very much for everything. And I hope you can. There's a lot of clients. You're good Yes, clients of and course, a lot of good people. audiences, Mucha yeah. gente We de always Latinoamérica welcome que quiere venir a all of your Corea. clients. Ok, pues ya saben, gente de Latinoamérica. La verdad les recomiendo mucho este tour. Digo, estén o no estén de acuerdo. Obviamente, seguramente no van a estar de acuerdo. Yo no les podría decir que estoy o no estoy de acuerdo con la manera en que se gobierna acá. Realmente, pues, no. Pero todo tiene mucho que ver con la tolerancia. Lo que sí les puedo decir es que es una experiencia increíble. Es algo que te abre el panorama en muchos aspectos y que aprendes muchas cosas que tú creías saber y que muchas veces no sabías. Y es obvio que hay muchas cosas que te muestran tal y como quieren que las veas, pero también pues uno no es tonto y se da cuenta también de muchas otras cosas. En fin, vamos a tomar ya el tren, vamos a acomodarnos ahorita. Creo que ya me ganaron mi litera, yo iba en las 6, pero a ver, ¿cómo le hacemos ahorita? Ya nos estamos acomodando en el tren. Es un desastre esto. Hay demasiada gente. Venimos 2 grupos aquí que somos los de occidentales. Gente de Nueva Zelanda, Dinamarca y pues México. Y viene un grupo muy grande de turistas de China. Traen un relajo. Son demasiados. Yo la cama en la que venía es esta. Se supone que yo venía para el regreso, iba a tener que usar la misma cama, pero una señora de China me la ganó. Entonces ahora me mandaron para la cama de arriba, en donde no hay ventana. Espero poder grabar algunas cosas durante el camino, pero pues bueno, vamos a estar ahí arriba. Y la ventaja es que durante el camino nos podemos sentar como en estas sillitas y tenemos como esta mesita, entonces aquí podemos ir haciendo pues algunas cosas como ver videos en YouTube. No hay conexión a YouTube, híjole. Pero bueno, vamos a ir disfrutando del paisaje. Ya instalado en donde me tocaba, pasaron a nuestros lugares a repartir las aguas y comidas para el camino, y algunos de mis compañeros aprovecharon para disfrutar de las últimas cervezas norcoreanas de nuestro viaje. Yo, mientras tanto, aprovechaba para despedirme por última ocasión de mis 2 queridas guías coreanas, las cuales siempre fueron muy atentas y amigables con todos nosotros. Ah, this is so sad. Bye. Y de pronto comenzamos a movernos. We're leaving. Al iniciar el movimiento del tren y echarle por última vez un vistazo a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, también comenzaron a moverse en mi interior un montón de sentimientos encontrados. Había muchas cosas que me parecían incorrectas sobre la manera en la que viven en Corea del Norte, pero al mismo tiempo había muchos cuestionamientos sobre la manera en que vivimos fuera de Corea del Norte. Tal vez tantas veces escuchando durante estos días las ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo desde la perspectiva de Corea del Norte, me había dejado pensando en lo diferentes que somos como personas cuando hablamos de ideologías, pero al mismo tiempo lo similar que somos como seres humanos cuando hablamos de sentimientos. Ya es la hora de la comida, nos están repartiendo aquí unas señoritas con unos carritos. No se puede grabar por allá. Estamos saliendo de Pyongyang en este momento. Van a ser aproximadamente 5 horas desde aquí a la frontera. Y ahorita pues ya después del viaje todos somos amigos, todos hicimos una bonita amistad. Hello.
from Israel. Hola, ¿cómo estás? Ah, él sabe español, ¿eh? Sabe muy bien español. Bueno, no tan bien, pero ahí sabe 2, 3 palabras. Did you get what I said? ¿Dónde aprendiste? I was in Spain a few years ago. My sister, she speaks Spanish. Why does your sister speak Spanish? She watches telenovelas when she was young. Really? Do you remember any? Chiquititas. Chiquititas. Chiquititas, rebelde, güey. Wow. Su hermana sabe español porque su hermana ve desde chica las novelas mexicanas. Vio Chiquititas, una novela de cuando yo tenía como 5 años, y Rebelde, una novela un poquito más moderna. Bueno, vamos a seguir dando aquí el rol. That's how I hear you. Brooklyn está diciendo que mi idioma suena que estoy hablando y dice no sé cómo piensa él que los escuchamos nosotros a ellos. Say something in Chinese, like say a big sentence in Chinese. 大家好，欢迎大家到中国来旅游。 Ahí está, suena prácticamente igual. Bueno, de este lado tenemos a la gente que beben mucho. Este cuate es bien divertido, es un señor, yo le calculo como unos 45 a 50 años, pero se comporta como un adolescente. Es bastante divertido, tiene mucha buena vibra. Y bueno, ahorita que estamos saliendo de la ciudad de Pyongyang podemos alcanzar a ver ya algunas zonas como más industriales, fábricas, cosas así. Did you have fun? Yeah. Bueno, vamos a salir. Antes de salir todavía corremos riesgo de meternos en problemas porque no puedes sacar billetes. No se pueden sacar billetes de este país. Bueno, moneda local, no puedes sacar la moneda local. Y hay algunas personas, yo lamentablemente no, porque sí me dio mucho miedo como arriesgarme. Y ahorita me arrepentí porque dije, bueno, igual y no se van a dar cuenta. Pero bueno, si se dan cuenta, te metes en un problemota. Un americano pues fue enviado a campos de concentración, a campos de trabajos intensivos, ¿cómo se llama? Por llevarse un póster del hotel. Entonces, pues bueno, no me quería meter en problemas, pero sí me quedé como con ganas de llevarme la moneda local, el won coreano. Durante nuestras 5 horas de tren entre Pyongyang y la frontera de Corea del Norte con China, nuevamente pasamos por todos los paisajes que habíamos recorrido durante nuestro viaje de entrada. Nuevamente vimos a la gente trabajando en el campo, la mayoría de ellos realizando trabajos a mano sin ningún tipo de maquinaria. Y nuevamente pasamos por todos los pueblos coloridos a los lados de nuestra ruta. Nuevamente la gente transportándose en bicicleta por un extenso sistema de caminos de tierra. Y a diferencia de nuestro viaje de llegada, en el que cada momento lo quería aprovechar grabando al exterior de la ventana, en esta ocasión, y después de haber creado una amistad con mis compañeros del grupo, los momentos memorables de esta parte del viaje sucedían al interior de la ventana. 开始录像。Start record. Yeah, well, you can say stop record. Amigos, estamos tratando de ver esta cámara que traemos ahorita, que es la DJI Osmo Action. Es una cámara de acción muy pequeña y muy práctica, pero tiene comandos de voz. Le puedes decir qué hacer con la voz. Estamos tratando de hacerlo en chino, porque solo tienes las dos opciones, hacerlo en inglés o en chino. Ya me enseñó algunos comandos. Vamos a ver. So, to say stop the video, how would you say? 停止录像。 Sí funcionó. El video se paró porque sí funcionó. So, what's the command? 停止录像。 Qingyu Lu Shang. Ya sé chino. Qingyu Lu Shang. What? 停止录像。 Qingyu Lu Shang. Qingyu Lu Shang. Come on. You try it. 停止录像。 禁止录像，禁止录像。 No, it doesn't work. You know Chinese? You wanna try? Say Qingyu Lu Shang. 禁止录像， Qingyu Lu Shang. 禁止录像。 Okay, no nos salió, pero bueno. Do it. 停止录像。 Shut down. No lo vieron porque estaba apagada la cámara, pero le dijo que empezara a grabar y empezó a grabar solita sin que le picáramos un botón. So, okay, yeah, we're done with it. Okay. Ya, fueron suficientes comandos. Bye. And then you feel.
Amigos, está llegando la hora de comer. Nada más vine aquí a mi habitación por unas cosas que necesito para la cámara. Quiero más o menos darles el tour aquí. Digo, ya han visto este tren en el recorrido de allá para acá, pero creo que no les había enseñado la parte de arriba. Aquí arriba tenemos las literas superiores. Estas pues no tienen tanto acceso a la ventana. Por aquel lado tenemos a todo nuestro grupo de amigos de China. Yo estoy creando como una especie de puente ahorita. Está pasando toda la gente por abajo de mí. Si se fijan, pues estamos trepados en el maletero. Y el tema de la comida ya está incluido en el tour. Ahorita pues ya nos empezaron a repartir las charolitas con la comida y nuestras botellitas de agua. Pasaban las horas. Nosotros seguíamos viajando a través de los pueblos que se encontraban en el camino y durante todo el recorrido, unas chicas coreanas se paseaban por los pasillos de todo el tren con un carrito lleno de productos a la venta. Bebidas coreanas, botellas de vino, obviamente cerveza y golosinas como cacahuates, pescados deshidratados y demás cosas interesantes. Para este momento, yo empezaba a probar la comida que nos habían entregado al inicio del recorrido. Y como nunca he sido muy hábil con el uso de los palillos chinos al comer, mi querido amigo Sefi de Israel hizo lo que en el mundo de los viajeros conocemos como camaradería viajera. Así que muy amablemente se ofreció a enseñarme. Después de comer me instalé en mi cama y me puse a trabajar en mi computadora para crear un respaldo de todos los archivos de mi cámara y así evitar el riesgo de perder mi material en caso de que me lo revisaran al llegar a la frontera. Al mismo tiempo, disfrutaba del paisaje desde mi cama a través de mi ventana y se alcanzaban a ver las gotas de una lluvia ligera que le agregaba un toque de melancolía a esta que sería nuestra despedida de Corea del Norte. Amigos, estamos llegando a la frontera ya entre Corea del Norte y de regreso a China. Por fin pude conectarme al internet, estoy súper emocionado. Es una sensación muy extraña. Estuve una semana completamente desconectado y bueno, intenté conectarme en el hotel, no se pudo, tuve algún problemilla ahí para mandar email a Alexandra en México. Ahorita ya por fin me pude conectar y estoy viendo todas las cosas de lo que me perdí. Es increíble lo conectado que estamos a el resto del mundo y a las personas. Y sí, a veces nos quejamos o decimos que los teléfonos o la tecnología nos hace dependientes y nos priva de poder como disfrutar o convivir con la gente que está a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo, y tal vez eso no lo tomamos en cuenta, hace que estemos pues también más cerca de aquellos que no están cerca en persona. Entonces pues es una sensación muy extraña estar ahorita, pues ya nos estamos acercando a la frontera, ya estamos muy cerca de tener que bajar del tren. Nos van a revisar las cosas, probablemente revisen algunas de mis cámaras o algo para ver que no llevamos nada que no debamos de sacar del país, pero por lo pronto tengo muchísimo que leer, muchísimo que ponerme al tanto y ahorita le voy a marcar a Alexandra, que es lo primero que quiero hacer. Tengo muchos días sin escuchar su voz y ya la extraño. Cuando por fin estábamos llegando a la frontera, nuevamente se empezó a sentir el ambiente muy tenso. Todos debíamos prepararnos para bajar del tren y pasar por una revisión exhaustiva. Y como ya imaginarán, sería casi imposible para mí grabarles lo que sucedía. Pero aún así, tenía la intención de documentar para ustedes lo más que pudiera sobre esta experiencia. Estamos ya en la frontera, ahorita tenemos que guardar ya todas las cámaras en una bolsa, van a revisar todo, todas las tarjetas de memoria y todos tenemos que bajar con todas nuestras pertenencias. Vamos a pasar por el filtro de seguridad, algo muy similar a lo que pasamos cuando entramos al país. Ok, los actualizo lo que ha pasado ahorita en estas últimas, pues ya llevamos 2 horas aquí en la estación del tren de la parte coreana, de la parte de Corea del Norte, en la frontera entre China y Corea del Norte. Tuvimos que bajar, primero subieron los oficiales, nos pidieron los pasaportes con la visa y una formita que tienes que llenar para la salida del país y se las llevaron. Después regresaron, nos pidieron que teníamos que poner todos los electrónicos, todas las cámaras, celulares y todo dentro de una bolsa y bajar con todas nuestras pertenencias, mochilas y todo lo que tuviéramos de bolsas de pertenencias a el edificio por el que pasamos cuando ingresamos al país. De ahí teníamos que pasar por un filtro de seguridad, todas las cosas pasan por rayos X, te revisan y de manera aleatoria empiezan a revisar las cosas. Me tocó que me revisaran mis cosas y yo estaba algo nervioso porque traigo los discos duros que no los metí en la bolsa donde
donde deberían de estar los electrónicos. En la bolsa de los electrónicos nada más metí las cámaras y el celular. Y en el disco duro es donde tengo el respaldo de todas las cosas que estuve grabando. Ahora, ya que regresamos al vagón, afortunadamente no me revisaron los discos duros y pues para ese momento yo estaba como ya un poco aliviado de que había pasado como esa parte. Yo pensé que una vez que subiéramos al tren pensé que ya íbamos a irnos en cuanto subiéramos al tren, pero ya íbamos como 1 hora y media y después subieron otra vez los oficiales, los militares de aquí del país, de Corea del Norte, y empezaron a revisar algunos aleatoriamente otra vez los celulares. Como habían visto que yo había estado grabando, obviamente pues, como dentro de las personas que se fueron a revisar fue a mí. Estaban revisando algunas de mis cámaras y ahí fue donde me puse más nervioso porque hay varias de las cosas que tengo grabadas. Ok, ya me volví a subir. Vino el militar, estaba entregando los pasaportes, ya me lo entregaron. No nos hemos movido todavía, seguimos en la estación del tren, no hemos avanzado. Siguen revisando muchas de las cosas. Ya ahorita de hecho ya se está haciendo de noche. Ahorita son las 5:20 de la tarde, llegamos aquí a las 3, entonces llevamos pues algo más de 2 horas y les estaba platicando que entonces empezaron a revisar mis cámaras. Yo me puse muy nervioso porque pues tengo varias cosas grabadas en algunas, creo que en las 2 cámaras grabé cosas que en teoría no está permitido, entonces pues sí estaba como preocupado de lo que fuera a pasar, se estaba tardando un poquito, sí estaba viendo varias cosas, algunas como que pues yo le veía la cara y en todo momento no le veía como alguna sonrisa o alguna expresión, entonces pues eso me ponía más nervioso porque sentía como esa presión y el hecho de que, es que aparte el uniforme de los militares aquí en Corea del Norte, que no sé si alcancé a grabar algunos, la verdad no me acuerdo si sí llegué a grabar, pero obviamente está súper prohibido, no lo podía hacer, entonces pues por esa razón también no quise grabar mucho, pero el uniforme es como, pues tanto el uniforme como el porte que tienen impone demasiado, entonces sí estaba como algo preocupado. Ya al final creo que pues no encontró algo de lo que sí pudiera haberme metido en problemas. Dejó mis cámaras, se fue y ya. Pues hasta ahí todo bien por el momento, pero seguimos en la estación y realmente hasta que no salgamos no estoy como tan tranquilo. Ya pues prácticamente estamos casi fuera, todo salió bien en el viaje, nos vamos de regreso a casa, pero todavía nos falta un trayecto desde Dandong, que es la ciudad a la que vamos a cruzar ahorita que cruzamos el puente, y ahí vamos a tomar otro tren que va a salir a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, y vamos a estar llegando a las 8 de la mañana a Beijing. Entonces toda la noche vamos a pasar en el tren, ahí vamos a dormir y ya finalmente estaremos arribando a Beijing. Tal vez muchos de ustedes ya habían vivido la experiencia de transitar por una frontera de cualquier otro país del mundo y probablemente han experimentado la tensión que se vive y lo estresante que puede llegar a ser. Pero algo que sí les puedo asegurar es que de todas las fronteras que me ha tocado cruzar en mi vida, jamás me había sentido tan nervioso y estresado como en esta ocasión. Pero afortunadamente, y después de casi 3 horas de una minuciosa revisión, nuestro tren finalmente estaba avanzando hacia la salida del país, y por las ventanas alcanzábamos a ver 2 grandes estatuas de bronce. Eran Kim Il-sung y Kim Jong-il, en lo que parecía ser una despedida de nuestro viaje por Corea del Norte, y aquella sería la última vez que veríamos en persona a una de las 34,000 estatuas de líder que existen por todo el país. Además de las estatuas, y sabiendo que a partir de este momento ya no me revisarían el material, yo aprovechaba para grabar lo más que podía de la parte norcoreana de la frontera. A simple vista no había mucho que ver, pero al poner más atención, te encontrabas con cosas como algunos edificios en mal estado o una feria abandonada, y después una especie de terraza con miradores a la orilla del río, desde los cuales se podía apreciar a una distancia no tan lejana la primera vista que teníamos de China. El ambiente adentro del tren ahora era muy distinto a cuando entramos. Todos estaban relajados, platicando y divirtiéndose. Comenzamos a cruzar el río Yalu, que es el que divide la frontera entre China y Corea del Norte, y mientras avanzábamos, yo no dejaba de pensar en todos los momentos que habíamos vivido desde que cruzamos el río hace unos días hasta este momento en el que ya íbamos de regreso. No dejaba de pensar en el miedo que sentía y las ideas que tenía, la ansiedad de quedarme incomunicado y la angustia de saber que me podría meter en problemas. Pero afortunadamente ya estábamos cruzando el río y poco a poco se apagaba esa sensación de estrés que durante varios días yo sentía que me afligía. Para esta hora comenzaba a caer la noche y estaba nublado.
Todo lucía como una película y mientras más nos acercábamos al otro lado del río, la ciudad china de Dandong lucía completamente distinta a todo lo que habíamos visto durante los días pasados. Luces de neón, anuncios espectaculares y mucho movimiento en la ciudad. Wow. Wow, what a difference. That's so far, right? Just changed. Feels so different. Oh, wow. Look at No rain anymore. Look at the buildings. Where did the rain go? It's the same as when we were going. Like the cold was. It was colder there. Y después de un viaje muy corto de 5 minutos entre Corea del Norte y China, llegamos a la estación de trenes en la ciudad de Dandong. Amigos, oficialmente estamos fuera de Corea del Norte. Ahora estamos en China. ¡Woo! ¡Qué bonito se siente! Es una sensación increíble. Cuando estás cruzando el puente se nota muchísimo la diferencia, el contraste. Y ahora, antes de que les siga platicando cosas, me tengo que apurar a pasar por migración porque en como media hora sale nuestro tren a Beijing y no lo queremos perder. Vamos a apurarnos. Vean nada más cuánta gente. ¡Oh, Dios mío! Vámonos ya, vámonos ya. Ahorita estamos pasando por migración, pero es un caos. Toda la gente necesita agarrar su tarjetita de llegada al país, a China. Y esta señorita se me está quedando viendo raro. Y todos estamos haciendo la fila porque tenemos que pasar rápido. Es muchísima gente, todos nos estamos llenando conforme vamos en la fila. Who farted? You farted, come on. Ok, alguien se echó uno. Bueno, vamos a llenar esto rápido porque tenemos que pasar por migración. Bye. Después de pasar por migración, teníamos que salir del edificio de llegadas y reunirnos en la oficina de boletos para recibir nuestro boleto del siguiente trayecto entre Dandong y Beijing. Después de 1 hora y media ya pasamos por migración. Estamos a punto de perder el tren. Si no nos apuramos, hay que apurarnos. Yo fui el último en pasar por migración, así que tenía que apresurarme para alcanzar a mi grupo y de ser posible ir a buscar algo de comida antes de subirnos al tren. Así que entré a la estación, me puse a buscar a mis compañeros y cuando al fin encontré un rincón en donde todos habían dejado sus cosas, mi corazón se llenó de emoción cuando me encontré con una vieja amiga que hace muchos días no veía y que definitivamente había extrañado muchísimo y me hizo mucha falta durante todo el viaje. Amigos, no lo puedo creer. Después de 1 semana que se sintió como una eternidad, miren nada más a quién tenemos aquí. ¡Ah! ¡Por fin! Mi maleta. La extrañé. Aquí están todas las cosas que necesitaba para este viaje. Toda mi ropa. Pues bueno, tuve que comprar ropa aquí en Beijing, pero ya llegó mi maleta. La mandaron de Ciudad de México a Shanghai. De Shanghai la mandaron aquí a Dandong. Y pues bueno, alguien me hizo el favor de traérmela aquí a la estación. Ya nos la vamos a llevar de aquí, de Dandong a Beijing. Y a partir de este momento vamos a andar ya con nuestra maleta. Pero ahora traigo muchas cosas y está un poquito complicado. A ver si no pierdo nada. ¡Ay, no lo puedo creer! Te extrañé tanto, preciosa. Y después de dejar mis cosas encargadas en la estación, salí a la calle para buscar algo de comer. ¡Por fin vamos a comer! Ok, vamos a probar algo más que arroz. Intenté probar nuevos sabores, pero no pude. Kentucky Fried Chicken, ya lo extrañaba. ¡Ay, qué rico huele! Thank you. Es toda una aventura pedir aquí porque pues no hablan inglés y yo no hablo chino. Entonces me estaba tratando de dar a entender que quería una hamburguesa de pollo sin mayonesa. Nos tomó un tiempo, pero creo que sí me entendió. Entonces espero que sí me la dan sin mayonesa. Hay que apurarnos ya porque en 2 minutos tenemos que estar de regreso en la estación si no nos deja el tren. Y no queremos que nos deje el tren. Tenía mucha hambre. 1 semana comiendo arroz y agua y cerveza, mucha cerveza. Esto es el cielo. Eran las 6:30 de la tarde. Mis compañeros del grupo y yo nos dirigíamos a los andenes de la estación para tomar nuestro último tren de la Odisea. Y aunque ya no grabé el momento del adiós, esta fue la estación en la que nos despedimos de nuestro buen amigo Brooklyn, el guía chino de la compañía Lupine Travel, que es la agencia con la que realizamos este viaje y que realmente les recomiendo contactar si en algún momento tienen ganas de visitar Corea del Norte o cualquier otro de sus destinos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ya nos vamos! Llegaba la hora de abordar el tren. Yo buscaba mi vagón y desafortunadamente me tocó separado de mis compañeros, pero de cualquier manera este sería un viaje nocturno, así que pasaría la mayor parte del tiempo dormido. Necesitaba un tiempo a solas y me moría de ganas por marcarle a mi familia.
Lamentablemente, y con la diferencia de horarios entre China y México, tuve que esperar hasta la mañana siguiente para marcarle a Alexandra, y cuando por fin pude contactarme con ella, fue como si no hubiéramos hablado durante años. Y es que en realidad se supone que estaríamos en contacto durante el viaje por lo menos una vez al día a través de los correos electrónicos que ya me habían dicho que se podían enviar desde el hotel. Pero si vieron la serie completa, sabrán que el problema es que no me permitieron hacer uso del internet debido a que tuve una situación incómoda con una de las empleadas del hotel y después con los maleteros. Pero ahora ya estaba en contacto con ella desde mi celular, y mi emoción al escucharla y su emoción al enterarse de que todo estaba bien fue un momento indescriptible. Y es que aunque en otros de mis viajes ya habíamos pasado incluso semanas o hasta meses separados, el hecho de no tener idea de lo que estaba pasando durante tantos días y tener en mente que algo malo podría suceder hacía que todo fuera más difícil, sobre todo para ella, porque así como ustedes me acompañaron durante todo el viaje y estaban conscientes de todo lo que sucedía, para mi esposa era muy difícil despertarse cada día esperando recibir un correo, tratando de tranquilizar a mi mamá cada que le marcaba para preguntarle si ya tenía noticias mías, y vivir con la ansiedad de no saber qué estaba pasando conmigo, pero seguir actualizando mis redes sociales cada día para avisarle a todos mis seguidores que por el momento aún no tenía noticias mías. Todo esto terminó en el instante en el que le marqué. Platicamos durante casi una hora. Yo le contaba muy impresionado todo lo que había vivido y no me daba cuenta, pero muchas de las cosas que yo le contaba eran cosas buenas sobre los líderes y el amor a su pueblo. Claro que tenía en mente que hay muchas cosas dentro de Corea del Norte con las que yo personalmente no estaría de acuerdo, sobre todo por la ideología política y social a la que estoy acostumbrado desde toda mi vida, pero de alguna manera, el haber estado expuesto a tantos mensajes sobre la grandeza de los líderes y el poder de su pueblo, aún me tenían en un estado de shock y confusión que tiempo después fui analizando con más calma, y ahora tengo una visión más clara de lo que pasaba por mi mente en ese momento. Si viste esta serie de videos completa, probablemente habrás notado que entre el primero y el último episodio, conforme va pasando el tiempo, va cambiando mi manera de vivir el viaje. En un principio con miedos, prejuicios y sobre todo ideas de lo que conocemos a través de los múltiples documentales que ya existen sobre Corea del Norte. Conforme va pasando el tiempo, mis compañeros del grupo y yo empezamos a darnos cuenta de que no todo es tan malo como nos lo pintaban. Había situaciones en las que podías darte cuenta que detrás de aquella imagen de un lugar extraño y peligroso, existen personas con sentimientos similares a los nuestros, que lógicamente van a tener ideas completamente distintas porque durante toda su vida han experimentado una realidad completamente opuesta a lo que conocemos, pero que a final de cuentas, lo que cada una de esas personas busca es llegar a lo que para ellos significa la felicidad. Cuando inició este documental, yo fui muy claro en algo que les dije. El motivo principal de mi viaje era conocer con mis propios ojos lo que tantos años me había causado curiosidad y que solo había visto en documentales. Yo les expliqué que trataría de mostrarles a través de mis videos todo lo que uno vive cuando viajas como turista, y que estaba consciente de que había muchas cosas que no me mostrarían y que mi intención jamás sería la de venir a decirte o enseñarte lo bueno o lo malo del lugar. Simplemente grabaría, aprendería y te explicaría de la manera más objetiva posible todo lo que yo estuviera viviendo. Y aunque sé que a lo largo de la serie ha habido muchas opiniones encontradas y diferentes posturas políticas defendiendo su ideología, al final, si me lo preguntas, el motivo principal de mi documental nunca fue venir a hablarte bien o mal de Corea del Norte o de sus enemigos, sino simplemente hablarte de Corea del Norte. Simplemente ayudarte a despertar esa curiosidad por algo que probablemente ni siquiera sabías que te interesaba, pero que ahora estoy seguro que aprendiste y que en el caso de muchos de ustedes incluso investigaste por otros medios para tratar de llegar a una conclusión más objetiva sobre lo que aprendes de lo que yo te platiqué en mis videos. Al final, si me lo preguntas, el motivo principal de mi documental nunca fue Corea del Norte. Al final, si me lo preguntas, el motivo principal de este documental siempre fue el poder despertar en ti la curiosidad de tomar una maleta, salir de tu zona de confort, llegar hasta donde nadie se atrevería o pocos pensarían que podrías llegar, y al final de todo, conocer el mundo. Aprender sobre nuestra historia, conocer otras maneras de pensar, toparte de frente con otras culturas y tener la tolerancia para entenderlas. Aprender a disfrutar cada momento de tu vida por más difícil que parezca. Y al final, si me lo preguntas, sí te recomendaría que te regales la oportunidad de viajar a Corea del Norte o a cualquier otro lugar del mundo. Amigos, finalmente, oficialmente estamos de nuevo en Beijing.
lugar en donde iniciamos este impresionante e inolvidable recorrido hasta Corea del Norte. Es una experiencia que la verdad les recomiendo por lo menos vivir una vez en su vida. Les va a abrir mucho la mente, les va a abrir mucho el panorama. Está muy cañón. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conmigo en este viaje. Muchísimas gracias a todos los que están viendo este video, pero también sobre todo a toda la gente que estuvo al pendiente durante estos días que estuve adentro de Corea del Norte y que no me pude comunicar por internet ni por teléfono con nadie, ni siquiera con Alexandra. Entonces, pues estuve bastante incomunicado, pero mil gracias a toda la gente que estuvo al pendiente, que estuvieron preocupados. Ahorita ya voy a publicar cosas. Estamos de nuevo y de regreso en nuestra realidad. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Y así, después de haber cumplido mi sueño de conocer Corea del Norte y aprender sobre el conflicto que dividió al pueblo coreano en dos diferentes países que parecen vivir en dos realidades completamente opuestas, ahora solo nos queda comenzar a planear nuestra próxima aventura para viajar a conocer la otra cara de la historia. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos episodios y me ayudarías muchísimo si logramos que este video se convierta en tendencia y así más gente lo pueda conocer. Para eso, te invito a darle like, comentarlo y sobre todo, compartir el link de este video en Twitter y todas tus redes sociales utilizando #Corea del Norte.